José Manuel y Román Guajardo, socio, amigo, hermano de la fábrica y su papá. A los 13 años las cosas no andaban bien. Hablo a un carpintero amigo, digo, mira, necesito hacer un canasto para salir a vender. Me levantaba a las 4 de la mañana, salía, vendía en los talleres metalúrgicos, porque yo me anoté a la escuela para ir a la noche. Al año vendía más que Casa Central. Yo dije, mira, no me interesa a mí el sueldo, dame una comisión. Resulta que vendía tanto, hasta el encargado que tenía que decir, pero es imposible. Empresa quiebra, con el crédito, con 4 pibes. Yo me acuerdo de ese día. Dormía en una plaza enfrente de la comisaría dentro del auto, porque no tenía para el hotel. ¿Cómo nace o cuándo nace JMG? Hicimos de todo para llegar a ser fábrica. Empezamos a aprovechar el canal. Distribuíamos pinceles, distribuíamos lija, distribuíamos escalera. Nosotros nos prendimos fuego, nos quedamos en bola. Y en febrero del 2021 fabricamos nuestra primera partida de tiner propia. Teníamos ahí unas 20 y pico de personas. Y hoy tenemos unas 40 y pico de personas. Fue difícil, pero lo logramos. La persona que tengo al lado, que le doy un peso, sé que voy a tener un peso y medio. Hace maravilla y lo puede decir él. Vos no hubieses logrado nada sin ella. Porque como es ella, es una persona que te va a apoyar siempre. ¿Qué es lo indispensable en la venta? ¿Crees en la suerte o lo que lograste no fue solo suerte? Yo digo que el argentino es exitoso porque vivió siempre en crisis. O salí de la crisis o te morí con la crisis. Porque vos estando en crisis podés estar en pánico. Y si estás en pánico te agarra la depresión. Si te agarra la depresión, caes. O te fortaleces y te mandas para arriba. Gracias viejo, gracias mami. Gracias también por darnos la posibilidad de contarlo y los quiero mucho también. La Fábrica Podcast. Creando valor. Nos acompañan Social Lunch, donde se come bien, se trabaja mejor. Bueno, estoy muy feliz, entonces vamos a arrancar distinto porque hoy vamos a entrevistar a José Manuel y Román Guajardo, socio, amigo, hermano de la fábrica y su papá. Para nosotros es un orgullo, nos pidieron que contemos nuestras historias. No sé por qué nos demoramos tanto, no sé cuántos capítulos vamos ya, pero dejamos que llegue este momento y bueno, van a debutar ustedes. Para mí un orgullo. Estoy realmente muy feliz. Gracias por venir a ambos. Bueno, realmente gracias a ustedes por permitirme venir acá a que me haga una entrevista, a poder contar la historia, porque todas las empresas nacieron desde pequeñas. Después con el tiempo y sacrificios se fueron haciendo grandes. Así que bueno, espero que la pasemos todo muy bien y que la historia le guste a todos. Es una historiaza. Sabes que lo quiero mucho, te quiero mucho. Y yo también. Y me acabo de enterar cuál es el significado de JMG, el nombre de la empresa, que es tu nombre. Exactamente, José Manuel Guajardo. Y a su vez, JMG, en los 6 integrantes que tengo en la familia, todos tenemos una letra. O sea, por ejemplo, la J de José y Jonathan, mi hermano, la M de Macarena, la G de mi segundo nombre, Gastón, el Leonela también es Julieta, su segundo nombre. Entonces, todos nosotros somos 4 hermanos. Son 4 hermanos. Y ustedes 2. Y mi mamá, y claro, mi viejo y mi vieja, y mi mamá es Patricia Mónica, entonces la M también representa. Entonces, cuando se pensó el nombre y qué nombre le ponían, para tratar de tener a todos los integrantes de la familia en el nombre, hay una letra inicial de alguno de los nombres nuestros que nos representan en la sigla. Así que, de alguna manera, estamos los 6 dentro de ese nombre, que es una empresa recontra remil familiar. Laburamos los 6, de hecho. Pero bueno, nada, dejo que... O sea, todo un símbolo el hecho de que representa a la familia. La familia. ¿Y cómo nace todo? ¿Cómo arrancás? ¿Cuál fue tu primer trabajo? ¿Cómo arrancás? Bueno, mi primer trabajo nació en el 73. Somos 8 hermanos. Mi mamá se había separado. Cuando ellas se separan, estamos en Abulaye, provincia de Córdoba. Nos quedamos un año con mi papá y con la pareja que él tenía en ese momento. ¿Vos qué edad tenías, José? En ese momento tenía 8 años. Nos pusieron, porque mi hermana Liliana ya no estaba más, y lo pusieron mis 7 hermanos, una jueza y un juez, quién se va con mamá y quién se queda con papá. 6 dijimos vamos con mamá. Que mi mamá se había venido de Rosario. O sea, se fueron con tu vieja para Rosario, de repente. Fuimos a Rosario. Vivíamos de ahí fuimos a... Mi hermano se quedó con mi papá. Bueno, de ahí, estando en Rosario, fuimos a la Pri Mendoza, fue en el año de los montoneros que prendían fuego los autos, todo en pleno centro. Realmente las noches eran muy dramáticas, muy intensas.
Entonces de ahí nos mudamos al barrio Bellavista, en Cortada Minerva. Y estando ahí me agarró una apendicitis, que fue al hospital de niños. El hospital de niños me llevó a asistencia pública para operarme. Y cuando salgo de ahí, fui a la inauguración de la popular de Entrada al Palomar de la cancha de Newell. Bueno, de ahí seguí, después... Pero muy pendejo, estabas Era hablando. muy pendejo. Ahí tenías cuánto ya. Ahí tenía 11 años ya. 11 años. Y ya después, cuando pasó el tiempo, a los 13 años, las cosas no andaban bien, ¿viste? Como es Argentina. En la casa. Y aparte éramos mucha boca para comer. Así que mi mamá fue a una bicicletería muy grande en Rosario, donde en ese entonces te daban para filmar. Y mi primera bicicleta fue una bicicleta, no fue una Graciela, como en ese momento que era la bicicleta que se usaba. Se compró la bicicleta, que era rueda grande atrás, chiquitita adelante, con el canasto adelante. Cuando la traigo, hablo a un carpintero amigo, el carpintero, digo, mira, necesito hacer un canasto, porque con mi mamá tenemos la idea de hacer algo para salir a vender. O sea, tu primer regalo no fue un regalo, fue para mandarte a laburar. Sí, sí, fue eso. Me dijiste, 11 años. No, 13 Ok, años. 13 años. Iba a cumplir 13 años. O sea, vos ya venías de los 8 años tener que tomar la decisión de con quién vivir, digamos que ya era, es durísimo. Ojo, perdón, ahí época que nadie se separaba, ojo. La condena, claro. la condena de la separación era terrible. Una Era mujer terrible. sola con 6 hijos chiquitos, No, pará. una hermana que se fue a vivir a otro lado y un nene que se quedó con el papá. No, y él tener que tomar la decisión de a vos te Sí. consultaban con quién querés ir ¿Con a quién vivir, querés? lo cual Sí, también era, sí, a quién elegís. poner ¿no? ahí, ¿usted con quién se va? ¿Con Y mamá después o se queda con a papá? los 13, vos decís, te regalaron una, o sea, pensando que era La compramos para trabajar. para ya. trabajar. Ya. Bueno, así que con mi vieja dijimos, ¿qué hacemos? Y dice, bueno, vamos a hacer algo, bueno, dale. Yo salgo a la mañana temprano a vender. ¿Y qué vendemos? Bueno, vamos a vender. Vamos a poner adelante los termos para llevar café, leche. Hacemos el café con leche y así algo para comer, que es lo más sencillo, torta frita y pastelito. Bien, ¿me contás? Ahí haces un doble clic en cómo era el barrio. Bellavista, dijiste. Bellavista. ¿Me cuentan un poco? ¿Me contás, amigo? Sí, ese barrio de Rosario es un barrio hoy que parece que en ese momento no era céntrico. El barrio donde ellos viven es cerca de la cancha de Newell, un barrio que hoy es un barrio lindo, del macrocentro, que le quedaba cerca de algunas atracciones de Rosario, como por ejemplo el Parque Independencia y demás. Pero bueno, que lo cuente bien él, pero desde ahí se iban con los otros. Era una pyme de vendedores ambulantes. Una pyme de vendedores ambulantes. Una pyme de vendedores ambulantes que arrancaban a toda hora y iban a todos lados y no tenían. Ahí no había sábado, no había domingo y eran nenes chiquitos. Digamos. ¿Cuántos años hiciste eso, José? Mira, yo me levantaba a las 4 de la mañana, agarraba, ponía todo en el canasto, salía, vendía en los talleres metalúrgicos. Trabajaba y hacía todos los talleres metalúrgicos, empresas, talleres, terminaba en una estación de servicio en Mendoza y San Nicolás. Y ahí en la pinturería, que estaba Pintura de Acuario, que hacía poquitito que había empezado en el año 72 la pinturería, me quedaba trabajando de las 10 de la mañana hasta las 12 y de las 2:30 hasta las 6. Porque yo me anoté a la escuela para ir a la noche. Ah, ya le metías todo el Pegaba día. todo el día y a la escuela hasta las 11 de la noche. Uf. Tremendo. Bueno, y así me fui formando en la pinturería. Y a mí siempre lo que me llamó la atención era lo que me apasiona y me sigue apasionando y sigo teniendo el sueño siempre, la venta y cuidar al cliente. El billete. Porque defender al cliente, estar con él, pero tampoco que el cliente se sobrepase sobre la confianza que uno le da, porque cuando muchas veces muchos malinterpretan la confianza con el plazo. Yo te iba a preguntar eso, que es que la venta, no hay ninguna universidad que te enseñe a vender. O sea, ¿qué es lo indispensable en la venta? Perdón que me voy de la línea de tiempo, pero me parece súper interesante esto. ¿Qué es lo indispensable para vos en la venta? ¿No? Que lo hiciste con torta frita, me dijiste con torta frita y demás. Pastelito. ¿Cuál era el principio que aún hoy, teniendo tu empresa, siempre se repite? Es la atención, el servicio, el ser buena persona, no estafarlo. Yo a los 17, 18 años era encargado de la pinturería y le enseñaba a la gente, había gente más grande, gente grande, que venía a trabajar y le enseñaba
a vender y no a despachar. ¿Cuál es la diferencia entre vender y despachar? Cuando vos van a comprar algo y le decís, quiero un perfume de ambiente, y dice, señor, acá tiene esto. Una cosa que nos dicen, señor, muy bien, el perfume de ambiente, ¿para qué ambiente es? ¿Para cuántos metros cuadrados son? Usted con esto no le alcanza. Le hace falta llevarse 2 o 3 de estos. Y lo puede pagar así, así, Y lo así. puede pagar así. Y entonces vos decís, a ver, de venderle 10 pesos, le vendiste tal vez 30, 40 o 50 pesos. Eso hace la venta y al buen servicio. Vamos a volver a eso. Vamos a volver porque muy bueno. hay mucho para hablar. ¿Sí? Entonces, a los 17, 18 años, 18 vamos a Bueno, ponerle, ahí ahí te hacen encargado. Ahí yo estaba encargado en la pinturería. Todavía hacía lo que hacía mi mamá porque los días 6 de domingo iba a vender a la Florida. ¿Qué es la Florida? La Florida es un lugar donde la gente en el verano se va a bañar al río. Y bueno, y cuando está en el agua le da hambre, entonces iba con el canasto, con mi hermano que me ayudaba a vender. Y entra a trabajar un encargado ahí que manejaba todas las pinturerías y me dice, usted, José, no puede vender más, no puede hacer más ese trabajo. Necesitamos que sea full time en la pinturería, no puede venir más a las 10 de la mañana. Pues yo no necesito porque está mi vieja. Bueno, vaya a hablar con su madre, no puede estar más. Porque usted tiene capacidad para seguir creciendo. Y así hice, hasta que yo el año, ya tenía 23 años y le dije a la pinturería, yo no quiero estar más tras el mostrador. Y quiero salir a la calle. Y uno de los dueños me dice, ¿cómo salir a la calle? O sea, no podés salir a la calle vos. No. No sé cuál es el sentido. No, quiero salir a ofrecer el servicio de vendedor, salir a vender a la municipalidad, a las licitaciones, a la policía, a las licitaciones, a visitar estudios de arquitecto, de ingeniero. Viste que ya pensabas como dueño en ese entonces. Porque no es que primero dijiste, che, yo quiero salir afuera para cobrar una comisión y ganar más, que es válido. Es Lo que válido, te estoy sí. diciendo es, vos querías eso por el bien de la empresa. Exactamente. Yo quería eso para el bien de la empresa y para demostrar que realmente se podía, y así fue. Yo empecé en colectivo, después en una moto, porque no sabía manejar, no tenía, digamos. O sea, no se tener- te dio lo de la calle, salir a la calle. Sí, se dio. Y al no tener recursos como para comprarme un auto, y tampoco la empresa me lo daba, salí en una zanelita Tremendo. a vender. Hacías todo Rosario. Hacía todo Rosario, visitaba todo y le demostré, al año vendía más que Casa Central. Porque yo, digamos, se dio que yo también estando ahí en la pinturería, en el mostrador, tenía un montón de empresas que me venía a comprar por la atención que yo le ofrecía y el servicio. Entonces eso, cuando yo lo fui a visitar, dice, excelente, no me muevo más, vos venís para acá, te hago el pedido, te pago acá, te llevas los cheques y listo. ¿Te premiaron Así. en la empresa por lo que habías logrado? No. Al no, contrario. Al contrario. ¿Qué pasó? No. Yo, digamos, me sentía con lo que había hecho que necesitaba tener un plus. Y yo veía que tenía 6, 7 años que estaba trabajando ahí y cobraba igual que uno que recién entraba. Mirá, ¿ya tenías Digo, pibes? No, todavía no. Yo me casé a los 24 años. Ok. Eh, Claro, tenías ahí 20... Claro, pues arrancó a los 13, todo, no, al imagínate. 13, Sí. Claro. a los 22 fue cuando ganabas salí lo- de y 23, ganabas lo mismo, lograste ganaba un- lo mismo que uno que recién traigo. Entonces, digamos, nunca me gustó dejarlo en banda, a nadie. Entonces, 30 días antes yo decía, discúlpeme, a partir de fin de mes, yo me voy. Mañana le mando el telegrama. Josecito, ¿y cuál es el problema? No, el problema es económico. Me dice, pues no es problema. ¿Cuánto querés ganar? A decirme, no, eso tienen que evaluar ustedes, yo no lo puedo evaluar. Es que no fue Yo lo económico. demostré. Porque vos vendiste más. Vendí por tu- más, digamos, salí a la calle, le vendía más, no tenía que pagar impuestos, no tenía que pagar la luz, el alquiler del local no lo pagaban, digamos. Le cerraba por todos lados, pero a mí no. Entonces me iba a trabajar a otra pinturería, que en ese entonces yo decía, bueno, ¿cuánto ganás? 15.000 pesos, yo te pago 18, listo.
el mes que viene estoy con vos. Yo ya había dado la palabra. Para mí la palabra es la palabra. Entonces, él te trató de retener, vos dijiste, ya Yo dije, está. ya está. No, lo hubiese visto antes. Ya es tarde. Y ahí arrancaste De ahí en otra pinturería. Arranqué con otra pinturería y después me fui a otra pinturería. De otra pinturería pasé a otra pinturería. Después volví a esta pinturería. ¿A la porque así, cuál? ¿A la a la segunda? primera de A la Acuario. primera. A la A la primera, primera. volví. Volviste con la ex. Volví con la ex. Bueno, que ahí fue cuando me casé, ya con 24 años, con Qué mi pendejo. actual señora, que hace 48 años que la conozco. Uf, te vamos a pedir un par de consejos. Sí, mi actual socia, ¿no? Mi Una vieja. gran mujer. Una Ahora- gran mujer, realmente. Yo digo que siempre dicen que detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Yo no sé si soy un gran hombre, pero sé que es una gran mujer. Eso le doy fe. Una gran compañía. Bueno, así que ahí me casé, pero me fui a trabajar a una pinturería. Perdón, ¿no habías vuelto con tu ex Acuario? Sí, pero después tuve un tiempo Ah, y ahí y te me fuiste a fui la nuevamente mierda. a su pintura. Me fui. Me Bien. volvió a pasar lo mismo, me hicieron lo mismo. ¿Viste? Dije, menos. Me fui con Retamero, bueno, y ahí trabajando me pasó digamos, yo dije, mira, no quiero yo, el sueldo está bien, no me interesa a mí el sueldo, dame una comisión. Si la comisión no pasa, págame el sueldo. Pues resulta que vendía tanto que no lo podía creer, hasta el encargado que tenía que decir, pero es imposible. Y aparte con la moto. Dice, yo no entiendo un vendedor como vos, que vende tanto, ande en moto. José. No, aparte de pintura, no había lugar para atar, no había nada. ¿Viste? Bueno, Qué increíble. así que hablando con Retamero, le dije, mira, Alfredo, no me quiero ir más a otra pinturería, llevarte a los clientes. Ya, de eso no. Quiero, por favor, que me des, que me conecté con la fábrica de Buenos Aires para poder vender. Ya tenía a Román y a Jonathan, ¿viste? Entonces, la decisión para tomar era mucho más difícil. Pará, Porque vamos de vuelta. O Sí. sea, vos te querías ir de esa empresa. Pero no quería seguir vendiendo más, o sea, haciendo el trabajo que hacía de visitar empresas, estudios de arquitectura, la municipalidad, la ¿Y policía. a qué para seguir vendiendo. aspirabas entonces ahí? ¿Qué era lo que tenías en la cabeza? En la cabeza que estaba para más. Entonces yo pensaba que, digo, si hago una fábrica de pintura, con la comisión que pagan, voy a estar mejor. Claro, ahí él lo que se encontró con un tope. O sea, él tenía que ganar una comisión que después no se la pagaron. Él No me pagaron nunca. sufrió un desencanto. Mm. Y él entendía que la forma de crecer ya no era con las pinturerías. Ya había intentado con un montón de lugares, de todas maneras, con mejores Querías sueldos. tener la tuya propia. No, digamos. no. Él quería representar a fábricas directas. A la fábrica, Y ahí claro. habla Bien. con las fábricas de Buenos Aires. Entonces me conecta con... Perdón, Pedrito, vale, conocer. No, está bien. En la época cuando Techesco era Techesco, Sí. empiezo a trabajar, le vendí 1,5 equipos por la línea, no me entregaron ni un cuarto de... No te puedo creer. No, pero Sí, Qué ni quilombo. un cuarto de lo que había vendido porque quiebra la empresa. no. Y nosotros, y él dejó todo Y- y con los dos nenes. Claro, y mi señora que me decía, "Oh, ¿qué hacemos, mi amor? Tenemos Bastante los bien nenes te trataba. sin Sí. obra social. Yo realmente, viste, el panorama Desolador. era negro, viste. Decía, bueno. Así que fui a una empresa de ahí de Rosario, productora química. Fui como 5 veces hasta que me dice, bueno, te vamos a dar una carpeta. También fui a hablar con Dixilina, me atendió la Porota, que yo le dije, mire, señora, no quiero tocar, así fue, tal cual, no quiero tocar un peso yo de la venta. Yo lo que necesito, que me dé 30 días y que me un talonario con nota de pedido. Yo paso el día lunes y le dejo todos los pedidos que levanto. Usted le van a facturar con todos los datos que van a tener nota de pedido. El camionero va y lo va a cobrar. Mientras yo vendía ya productora química. Y entonces ya por trabajar con productora química, Le vendiste por adelantado, digamos. yo vendía, iba
tomando, porque lo visitaba yo con la otra empresa y sabía cuál era la falencia, digamos. Los viajantes eran grandes y hacían los clientes más grandes. Y el mediano y el chico no lo atendían. Entonces digo, ese mercado, que me va a dar mucho más que lo grande, hay que hacerlo, atender. Bueno, y así fue que a los 30 días le llevé como 150 notas de pedido. Pará, ok, pero hoy es fácil pensarlo porque tenemos el teléfono, Google Maps, me fijo. Y claro, no era había. todo en moto. No Pero existía. ¿dónde sacabas la info? ¿Dónde estaban esos lugares encima? Y porque No era tan yo fácil. iba recorriendo. Yo agarraba la motito y le daba. La calle, hacía todo un barrido, Tremendo. lo que hacía. La guía La del guía. teléfono. Guía Se del ponía teléfono. con la guía, yo me acuerdo. ¿Qué edad tenía Román cuando vos esto que estás contando, qué edad tenías? Y El Romancito 7, tenía 8 años. 7, 8 años tenía. Sí, ahí vivíamos en un barrio, vos me preguntaste antes por el barrio, nosotros en ese momento, su primer casa, él se pone de novio con mi mamá, con Patricia, muy joven, y construyen su primer casa con mucho esfuerzo, pero el barrio era muy, muy humilde. ¿Cuál era? Sí, el barrio es en Palme Granero, es un barrio de los más peligrosos hoy de Rosario, donde balearon, por ejemplo, la escuela. La escuela que balearon hace poco, hace ya hace un par de años, Los Monos, es mi escuela primaria. Y cuando mi papá en este sentido empieza ya a trabajar para fábricas directo y empieza a progresar, hay una muy buena decisión familiar que creo que nos cambió el rumbo como familia y también nos hizo crecer a todos. Fue vender esa casa que era linda, nueva, por lo menos para mí era hermosa. El recuerdo que yo tengo era hermosa. Después si quieren les cuento cuando pasé con mi hijo hace poquito. Pero para irnos a una casa a otro barrio, mucho más vieja, a remodelar por completo, pero en el afán de querer salirnos de ese barrio. lugar donde estábamos Sí. cerca a una cuadra de un asentamiento muy, muy humilde, una villa, y con un entorno donde la droga cada vez era creciente y la inseguridad. Y bueno, la verdad que ahí nosotros, por suerte, cuando él empieza a ser vendedor ya de fábrica directo, con un ingreso un poco más alto, pudimos salirnos del barrio que bueno, nada, la verdad que no ha mejorado Lo con el compré a tiempo. los 19 años, el terreno yo. Paséme la casa. Digo, va a ser un terreno de gente trabajadora, clase media. Se va a poner lindo, pero fue todo diferente, digamos. Con los años fue empeorando. ¿Y cómo manejas esa, de alguna manera, esa presión que tenés porque tenés tu familia en ese ambiente que querés de alguna manera progresar e irte a otro barrio, a otro lugar, alejado de las cosas que pueden haber cosas malas, pero a la vez sin desesperarte, digamos, laburando, ¿no? Porque tampoco agregar estrés, tampoco. ¿Cómo hacías para mantenerte, no sé si llamar la palabra equilibrado o no volverte loco? No, emocionalmente me sentía muy bien. Y lo que me daba la energía y la fuerza era la familia, era ellos. Porque yo veía que el lugar ahí no daba. Entonces traté de ver cómo hacía para vender la casa. La pusimos a la venta. Y en un año fue una sola persona. Uf. El de la inmobiliaria. Yo no lo cuento. Fue el de la inmobiliaria en un año. ¿Cómo la vendo? Digo, tengo que cambiar el ángulo de la venta de la casa. ¿Estaba cara? ¿Qué pasaba? No, la zona. Era zona. Entonces, ¿qué hago? Digo, no, voy a salir a ver qué puedo hacer entregando la casa y quedarme con una deuda que no sea muy grande para poder Sí. hacer negocio. ¿Y cómo bueno, hiciste? lo hice. ¿Apareció? Apareció. Encontró la oportunidad. Siempre el que busca, viste que es el que busca, busca encuentra. Y la encontré, Pero, el novio. qué- A la qué- casa que yo tenía. O sea, ponele, la tenías publicada a 50 pesos. ¿A cuánto la diste? A ver, compramos Compré una casa de 60 años a 3 veces más de lo que valía, con un crédito en dólar en ese momento del 1 a 1. Mi vieja, 1 a 1. mi mamá es como te decía, una gran compañera, pero una leona. Pero en algunos momentos ella, cuando le cambian ciertas condiciones, como mi papá es mucho más, digamos, siente más motivación siempre, más optimista, y mi mamá es como más realista. Y al principio le costó mucho ese cambio a mi mamá. Pero porque- esa casa la hipotecaron, eso es lo que no entendí. No, la entregamos en forma de pago, pero Sí. hacé de cuenta que entregamos una casa nueva por una casa de 60 años de antigüedad. Sí. A remodelar toda. Y encima que perdón, lo voy a decir yo. No lo compraba nadie porque era Junín 666. La casa. No, boludo. Sí. Compramos la del 666, amigo. 666. La nueva. La segunda casa de segunda. nosotros. Ya después nos mudamos un montón de veces, pero en ese momento fue la primera vez que nos mudábamos.
José, y vos empezás a progresar con la venta de solvente, digamos. Digamos, yo dijiste. entonces estar con la venta de solvente, tener productora química, que tenía un viajante, que el viajante a los 6 meses le saqué un montón de cuerpo de ventaja, donde ya estaba bien, porque, digamos, el drama mío era tener la obra social, digamos, poder tener realmente, porque me decía, la obra social, y yo tenía la obra social de empleo y comercio. Y, digamos, yo ahí, en empleo y comercio, fui a hacer curso de venta, porque a mí la venta siempre me apasionó. Digamos, hacer la psicología en venta, cómo tratar a las personas. Entonces, como a mí me apasionaba todo lo que era venta, yo decía, un coaching para la venta, en ese momento no existía para coaching. Era el profe que había enseñado de esto, de eso. Era un vago, aparte. ¿viste? Entonces, bueno, uno siempre iba a escuchar algo para ver si podía aprender algo o no, ya lo iba aplicando. Y eso es lo que me fue haciendo evolucionar con el tiempo. Bueno, y trabajando para Dixilina, se separan los hermanos, me voy a trabajar con Porota, porque Porota fue la que me... Una de las dueñas. Una de las dueñas, Porota Castellani, duró, pobre, 1 año y medio, 2 años más o menos la empresa. Viene una gente que hacía tratamiento de productos químicos, recuperación de materia prima. Perdón, Ipa. O sea, él, como te dijo antes, la palabra para él es muy importante. Él empieza a trabajar con Porota, una de las dueñas de Dixilina. Dixilina se separa, son 2 hermanos. Por lealtad, él se queda con Porota. Eso que dura 1 año y medio quiere decir que la empresa quiebra. Sí. Quebró. Entonces, bueno. Pará, con el crédito, con 4 pibes. Yo me acuerdo de ese día. Ese día para mí ¿Qué te fue uno de acordás? ¿Cómo fue? Y él llega y yo ¿Vos ya tenía... ¿Cuántos años? Y yo tenía 9. No, 10, Bien. porque nos mudamos con 10 años en el 95. Fines del 95. Y él llega, ¿viste? Y llega con una cara detonado. Él, del trabajo. Y le dice a mi mamá. Y mi mamá lo ve y le pregunta, ¿qué te pasa, Jo? Y le dice, quebró la empresa. Nos quedamos sin laburo. Y en ese momento la preocupación era por esto que te decíamos. O sea, tenía otras carpetas él, pero era su principal ingreso. La carpeta que más ingreso le generaba, y tenía un crédito a pagar de la casa esta que habían comprado. 4 nenes en edad escolar, todo chiquito, y fue una situación difícil, digamos. ¿Vos Eso, escuchando ahí? sí, siempre fuimos, todos nosotros, incluso en ese momento que él era empleado en relación de dependencia, digamos, siempre fuimos muy abiertos. O sea, como que las cosas que nosotros éramos... todos los proyectos siempre fueron familiares, todos, absolutamente todos. ¿Por qué? Yo tenía 10 años y mi papá siempre fue como que le gustaba invertir. O sea, él ya, por ejemplo, le prestaron una vez un auto y después rápidamente compró un auto todo picado, un Fiat 1500, y ese Fiat 1500 después lo compró y fue comprando Renault 12. Y él siempre como que invertía en lo que a él le daba ingresos, incluso como vendedor. Y también en un momento compró un fax, que es como comprar hoy, no sé. La impresora. No, más, No, en guita, no, boludo. En guita, una inversión que para una persona, un empleado, un fax en tu casa era mucha guita. Ah, ok. Y él se compra un fax porque mi mamá ya, por ejemplo, para que él pueda vender más, él tomaba los pedidos de mi mamá. Y también nosotros. Nosotros atendíamos a los clientes. Y nosotros, si nos pasaron un pedido, nosotros tomábamos los pedidos. Con 10, 11 años. Entonces, siempre ellos hablaron de lo que iba pasando en la Entonces, casa. él llega a tu casa y cuenta esa situación, y ¿qué hace después? Se da que, bueno, que esta gente de San Lorenzo, que hacía recuperación de materia prima, se va a trabajar un ingeniero, y para la venta me llaman a mí. ¿Cuánto tiempo pasó desde que vos llegaste a tu casa y contaste la noticia? Y habrán pasado 4 meses, 5. ¿Y todo esto. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste esos 4 meses? Pero yo tenía, llegaba productora química, Escalera Sin Fin, que es local ahí de Rosario, y con eso más o menos pues pasa que había deudas, también que pagarte. Una cosa es poder, los colegios donde iban, que tenían una pequeña cuota, pero o sea, hay que pagarla, la luz, la comida, ¿viste? Bueno, ¿Acumulaste pagaste el deuda? auto. Sí, se acumulaban deudas, ¿viste? Entonces era un poquitito de decir, pucha, ¿cómo hacemos? Teníamos un autito, yo ya aprendí a manejar, discúlpeme, me olvidé de contarle, a los 33 años empecé a manejar. Pero con la moto eras Iba- crack igual. Que Con la moto era sí, fenómeno. O sea, porque fenómeno. hasta esa edad no habías tenido auto. No tenía tenido auto, exactamente. O sea, vos pensás que su principal su principal herramienta de trabajo es el auto, y él nunca pudo aprender a manejar hasta los 33 años. Y después el auto, como herramienta, es lo que le dio todo, porque él lo encontró en la calle. No existía ni el teléfono, ni internet, ni nada, digamos. Y ahí cuando
se cierra la empresa, ¿qué haces? Seguí trabajando, entré a trabajar por una fábrica de pintura grande, que era en ese momento que estaba evolucionando, que venía bien, que era Arte Suave. Tenía, bueno, entonces salía de Rosario, hacía toda la ruta 33 hasta Rufino. ¿A dónde dormías? Bueno, dormía en una plaza enfrente de la comisaría dentro del auto, porque no tenía para hotel. ¿Cuánto tiempo? Y lo hice un año y medio más o menos. O sea, un año estuviste durmiendo adentro del auto. Cuando viajaba, cada 15 días dentro del auto. ¿Vos sabías? 4 días. Sí, lo 4 subí. días. Siempre, Sí. todos los temas que él. En eso yo valoro mucho lo de mis viejos. Siempre fueron muy abiertos. O sea, todos los temas que iban. Nosotros no lo vivíamos como. O sea, los dramas eran dramas, pero eran colectivos. Y los éxitos eran colectivos. Y sigue siendo así con la historia de la empresa. Después lo vamos a contar, pero siempre se vivió así. Desde el inicio, cuando ni siquiera existía la empresa. ¿Cómo sabías que tu mujer ya habían pasado varios años y en base a todo este progreso que ibas teniendo muy, pero muy de a poco, cómo sabías que era de buena madera? ¿Qué te decía ella cuando vos le contabas eso que vivías? No, esa siempre me apoyó. Siempre. Siempre fue una mujer que decía, bueno, vamos para adelante. Si vos ves que esto va a dar resultado, dale. Yo te banco. Y muchas veces comían ellos y nosotros no comíamos. Un montón de veces nos pasó esto. O estaba un poquito gordo porque, qué sé yo, el pan con manteca y el mate cocido. Porque no había para otra cosa. Sí, para la leche y la carne de los chicos. Y la escuela, ¿viste? Entonces, eso no hizo ser fuerte, y a través de la fuerza que uno va teniendo, lo va haciendo por el amor a la familia, la gana de evolucionar, de crecer. Te hace que sea totalmente positivo y que realmente yo digo que el argentino es exitoso porque vivió siempre en crisis. Y la crisis, o salí de la crisis o te morí con la crisis. No tenés punto intermedio. No hay grises. O evolucionás o involucionás. Porque vos estando en crisis podés estar en pánico. Y si estás en pánico te agarra la depresión. Si te agarra la depresión, caes. O te fortalece y te manda para arriba. Y yo siempre fui una persona muy, muy positiva en eso. ¿Qué deuda tenés con tus viejos? No sé si lo siento como una deuda. Yo la verdad que tengo un agradecimiento enorme. Porque primero lo que él te cuenta, decíamos, yo me enteré de grandes. Eso, por ejemplo, me enteré de grande, que ellos no comían. Porque nunca nos hicieron sentir que nos faltaba algo. O sea, sí veíamos que por ahí no comían ellos con nosotros, pero la realidad es que nunca nos dijeron no comemos para que ustedes coman. Al contrario, nos ponían lo mejor que tenían siempre a su alcance. Siempre, la verdad, tampoco te puedo mentir, en la medida que mis papás avanzaban, nosotros íbamos progresando y el progreso lo veíamos porque así como se reinvertía mucho en la empresa, siempre se invirtió mucho en la familia. Y nosotros pasamos de ir los 4 en colectivo a los cumpleaños familiares o subirnos en la motito y ir con él, acompañarlo, qué sé yo, a comprar pan, a ir a un auto, a después desprenderse de cosas para ponerla en la empresa y la realidad es que nunca nos faltó nada. Nosotros la educación que nos dieron siempre fue buena, siempre me bancaron incluso en las decisiones que quise tomar. Yo siempre ellos me dicen siempre que estuve loco y es cierto un poco. Qué sé yo, la secundaria me dije, me quiero ir al centro y me dijeron, ven, andá, y me tomaba con 11 años un colectivo y me bancaron y nunca me hicieron faltar nada, incluso las carreras de cada uno de nosotros. La verdad que yo no creo que no lo siento como una deuda, pero sí. Vos sos contador. Yo soy contador, sí, soy contador. Y la verdad que también, por ejemplo, a mí soy un privilegiado, nunca, ya ahí, bueno, me adelanto un poco a la historia, pero ya estando en la empresa, a mí tuve la suerte de no trabajar yo mientras estudiaba y yo me dediqué a estudiar y lo hice rápido a la carrera porque ellos me hicieron sentir cómodo y me dieron todas las posibilidades para que yo lo haga en ese tiempo. No, total. Aparte de vos, José, estar trabajando a los 13 años, a vos que pudiste hacer una carrera y no estar trabajando mientras hacés la carrera, es un progreso impresionante. Impresionante. Y contame, José, ¿cómo nace o cuándo nace JMG? ¿Estuviste laburando para pintura? Cuando Fortunato Castagnoli cae, a los 4 meses viene Lauría, el ingeniero, que me
lo llama el ingeniero y me llama a mí, me dicen, yo voy a sacar a la venta diluyentes. Todavía ni la marca tenía. No tengo tarro, no tengo nada, lo que vamos a salir a vender es tambores. De lo cual yo no quiero tener 1000 problemas con los clientes. Vos te vas a anotar, yo te vendo a vos y vos revendés. ¿Y vos le ponías tu marca? No, yo vendía No. con la marca de ellos. Distribución. Distribución pura. Una Bien, bien, bien. distribuidora. Fue una distribución que me daban Bien. para hacer. Era- Y bueno, ¿y cómo es? No, vos venís, comprás a los 30 días, o si está un poquito más de tiempo te lo doy, lo pagas. Vos vas a ser nuestro distribuidor en la zona. Bueno, así que fui a hablar de productividad química al contador, cómo hago para anotarme. Esto fue por el año 90 y a principios del 96. Me anotó en la FIP y el 1 de febrero empecé con lo que era la distribución. Y mi primer cliente, todavía me acuerdo, fue el señor Palma, que me compró en ese entonces cuando era distribuidor. Ahí Y así nace empecé. JMG oficial. Ahí nace JM. No. En ese momento era JM, José Manuel. José Manuel. Ahí atendíamos el Así. teléfono, JM Ahí Distribuidora, en la casa. En la casa. Ese Era- fax lo atendíamos Yo de esa manera. había alquilado al lado de casa, unos 20 metros, una oficinita de una vecina, que prácticamente no me cobraba nada, ¿viste? Y le había alquilado la parte de un garaje atrás donde tenían los tambores que me traían de San Lorenzo. Ahí lo bajábamos para poder distribuirlo, pues yo decía, pues tengo el auto, si llamo a un flete, no me cierra el número. Lo que gano por un lado lo pierdo por el otro. Así que vendí el Renault 12 y me compré una chata, una Isuzu, para poder cargar los tambores y distribuirlo o IDM, si no me podía mandar los tambores, iba yo a buscarlo. ¿Qué edad tenías ahí? 11. Y no, yo No, tenía. yo tenía vos, 96, yo tenía 36 11 años años. yo. Claro. 36. ¿Cuánto, A los cuánto? 36 años. ¿Vos 36? Yo Yo 36. 11. 11. 36 años tenía. Y Cuando ahí, empecé. ahí no con todos, o sea, dos cosas que para mí son muy, muy, muy lindas. Viste que a veces está de moda que las empresas sean de garage, sobre todo las vintage. Sí, sí. Y esta literalmente de garage, porque a él no le dio más que para alquilar 2 parcelas. Dos No es parcelas. que le alquiló el garage completo, el depósito completo a la gente. A nuestros vecinos de atrás, digamos la atrás de la casa, esta del 666, esto era 650, ponele. No te podías sobreestoquear. No, boludo, pará, escuchá. Alquiló Piso de tierra. piso de tierra, 2 parcelas y ahí hacía todo. Y él iba, le entregaban, él fraccionaba. Si vos te lo vendías, si quería el tiner en una bolsa, te vendía el tiner en una bolsa. Si vos lo querías en un frasquito, en lo que venga. Cobraba, tenía que ir, comprar de vuelta y así arrancó. Así arrancó, o sea, arrancó sin capital. Es de loco, porque no hubo nadie de la familia que le preste plata ni nada. Arrancó literal con 2 o 3 tambores y después eran 4 o 5 tambores, 6 tambores, 7 tambores. Consiguió esa chatita, cabina simple. Nosotros, cuando ya más o menos estábamos, que íbamos los 4 hijos en un Renault 12, por ese momento no pasaba nada, pasamos de vuelta a ir en la caja atrás con mi hermano, que éramos los más grandes. Cumpleaños familiar era o taxi o atrás de la chata y cagate de frío, boludo. Así que bueno, así fue el arranque. Que la De verdad JM. que- Sí, JM. pero es mágico. El arranque de cualquier cosa, de cualquier proyecto, para mí, o por lo menos en mi caso, y yo calculo que en el de él también, porque con eso somos muy parecidos, es mágico. No te importa nada, boludo. No te importa Claro. nada, porque vos estás viendo, cuando vos vas viendo que va concretando pequeños pasos, la satisfacción que vos sentís en ese momento es fenomenal. Es distinto a cuando ya después vos estás realizado. Es distinto. Es diferente, esa fuerza que te nace, que decís. Yo tengo, porque hay una gran pinturería que todos lo querían vender y yo no le podía vender. Me decía, ustedes se entienden con materia prima recuperada. Y es cierto. Yo quiero hacer un comentario para la gente que está escuchando. Tenés una empresa de la puta madre. O sea, realmente lo que lograron, lo que lograste también, porque es increíble. Yo la conozco, tengo esa suerte. Hay frases hermosas apenas entras. Es increíble. O sea, yo escucho y me emociono porque conozco la empresa. O sea, los Sí. invito que si están escuchando que la busquen. Busquen JMG. Y bueno, ¿cómo sigue JM? No, para, yo te hice un Dale. paréntesis. Cuando es la distribuidora es tu primer de un emprendimiento, digamos, ¿no? Porque hasta Sí. ese momento eras comisionista por venta, cobrás con un vendedor. Ahí ya es tuyo,
vos comprás y vos, digamos, revendés el material. Exactamente, yo compraba y revendía. ¿Y qué sentías ahí el ser tuyo, eso a diferencia de la comisión? ¿Cuál era la diferencia? Para mí, cuando me dice, vos tenés que inscribirte en AFIP, nosotros te facturamos vos y vos tenés... Fue como que decís, pucha, no, a ver, yo estoy acostumbrado a ser vendedor, no a anotarme en AFIP, a facturar. No, pero dije, bueno, pero me interesa la propuesta. Me parecía algo realmente extraordinario para mi futuro, para mi progreso. Porque el techo para era la tuyo. familia. Porque el techo, digamos, yo siempre digo, el techo de cada vendedor lo pone uno. Uno tiene el techo. Es decir, yo quiero llegar hasta acá. Y si quieres llegar más, y sigue más. Y yo digo que en la vida del vendedor o de la pyme es una escalera de 4 escalones. Tenés el descanso, llegaste hasta acá. Tenés otros 4 escalones. Tenés que volverte a planificar cómo hacer desde acá, de este descanso, para llegar a los otros 4 escalones. Porque vos necesitas ir delegando para crecer. Si no delegás, no creces. Porque ahí sí te pone un límite vos. Digamos, vos podés llegar a hacer un tiempo, te pones, pero llega un momento de decir, no de más. Y ahí está bueno, ya que tocamos este punto. Nada, su primer gran delegación fue... No me olvido también, nunca más me olvido de eso. La que mejor te lo cuenta mi mamá. Llegó un día, cuando él vuelve con lo que era, vuelve y le dice a mi mamá, me acuerdo de toda esa charla, le dice, me dijeron que me tengo que hacer un quit, no sé ni lo que era un quit. De verdad, no sé ni lo que era un quit. Lo hacen y después se le complica porque tenía la oficinita que le alquiló la vecina, las 2 parcelitas ahí atrás, la chatita, y el negocio venía bien, crecía. Y en un momento dado agarra y le dice a mi vieja, no puedo más. Había un toco así de factura, toma. Arreglátela, hacete cargo. Mi vieja, yo tengo... Ama de casa. Claro, Sí. tuve el gran privilegio, por ejemplo, comparado con mi hermana más chica, con Maca, que a mí me crió mi mamá. O sea, que mi mamá... Hasta los 12 años. Y más o menos 11, 12 mi mamá estuvo conmigo siempre. O sea, me levantaba, me daba de comer, como cualquier mamá que está con vos todo el tiempo. Me acompañaba a la escuela. Pero ya después cuando ella, digamos, le tira todos los papeles, toda la administración. No, se sumó un hijo más que era JMG. Se sumó un hijo más que era JMG y mi mamá se tuvo que hacer cargo de la administración de esa pyme incipiente que, bueno, que después se transforma en lo que es hoy, digamos. Y vos en algún momento entonces te vas de ese garage. Y ahí Román empieza a contar que ese privilegio de estar con tu mamá y con vos lo empieza a perder. ¿Cómo es esa etapa entonces? Y Que bueno, siguen esa creciendo. fue la etapa, digamos, fue una etapa de crecimiento, digamos, fue una etapa donde explota el 2001. Ah, encima. Donde nosotros, yo había dado una charla de General Motor y porque había llamado a proveedores locales. Entonces fui, me presenté, le llevé toda la información al presidente, al ingeniero Lauría, presentó los papeles, fuimos proveedor de General Motors y bueno, empecé a trabajar y vos cuando sos proveedor de una fábrica tan grande, le podés comprar las unidades a ellos. Dame A un través freno de- ahí. Sí. ¿Vos seguías laborando en el piso de tierra en el garaje de tu vecina? Todavía sí. Pero ¿Y ya lograste, estaba y viendo- lograste venderle a ellos? Sí, sí. El número sí, uno. sí, Pero, sí. claro, en un acuerdo con la fábrica. Con la fábrica. que él representaba. Porque yo, digamos, con lo que tengo, no me da el pine todavía para llegar ahí. Pero si en un momento voy a llegar, entonces dije, mira, Enrique, está esta posibilidad, acá está. Entonces, por favor, y él, si le daba, entonces, bueno, le empezó a vender la materia prima para que el diluyente para la pintura que usaba ahí, General Motor. Vos comisionabas por esa venta. Él me pagó una comisión por eso. Pero ahí Entonces, logra pero no perdía. logra comprarse su primer Y 0 yo de kilómetro. ahí, cuando se cae, que el que depositó dólares iba a recibir dólares, Minga. venga, entonces, ¿qué hicimos? Los pequeños ahorros que teníamos ahí, que estaban en un banco, lo tenía el nombre de mi señora, le compré un camión a General Motors. Su primer 0 kilómetro. Mi primer camión ¿Cuánto tuve- era? ¿Te acordás cuánto era? de dinero, Sí. el camioncito. No, yo no me acuerdo. No, No sé, no. Pero sí, te digo una cosa, fue el primer camión que en Rosario tuvo plataforma para bajar los tambores.
en el año 2001. O sea, vos compraste ese camión, Ese 0 camión, kilómetro, no, impresionante. No, No, era un quedamos... camión NPR, un frontal Un chiquito. frontal. o sea, Estacionabas ahí en 666. Sí, venía. quilombo. boludo, nos Sí, llevaban sí. a los boliches, Y a yo mí, a por- todos los pibes del barrio, en el porque- camión, no es joda. Te lo puede ahí decir cualquiera de mis te- amigos. Sí, y se ríen. Sí, cuando hacen asado, Josecito, ¿qué momento la del camión? Claro, yo lo lavaba bien, porque sabía que eran 10, 12 chicos que lo llevaba a un cumpleaños de 15. Claro, no se Sí. podía fumar ahí adentro. No porque se- No, estaba vacío, No, pero estaba todo limpio, yo lo lavaba. si no volaban todos. pero Llegó íbamos, Román, boom. íbamos con Mionca a boliche, cumpleaños 15, hermoso. Pará, y entonces De ahí ya empezás, empezás a crecer en la distribuidora. Ya alquilé en otro lado, alquilé un galpón, que ahí estuve, habré estado 4 años. Después nos mudamos a la calle Provincia Unida. Una calle muy industrial de No, Rosario. no, a la calle México. México, después Provincia Después Unida. de México me fui a la calle Provincia Unida, que ahí yo antes de alquilar fui a pedir el permiso de la municipalidad, ¿viste? Para que te den el visto bueno, si no, no puedo alquilar. Me lo dieron, fui a alquilé, así que el permiso son por 5 o 6 años. Sí, en ese momento eran por esa cantidad de tiempo. Por Ahora- esa ahora cantidad de cambió, tiempo, tengo una denuncia por los vecinos, y es cierto, porque era un galpón que vos tenías que entrar, pues llegaba hasta la mitad de manzana y tenía miedo por los tambores, por si había un incendio, algo de eso. Así que bueno, sabíamos que ahí el día que me termine el permiso municipal, al otro día tenía la faja de clausurado, ¿viste? Claro, nosotros fabricamos, por ahí nosotros todos conocemos lo que fabricamos, pero la gente por ahí no lo sabe. Nosotros fabricamos thinner, aguarrás, diluyentes de pintura, que son productos extremadamente inflamables. Y que, bueno, en ese contexto, en un momento dado las fábricas estaban adentro de la ciudad, pero después con el tiempo casi todas se fueron corriendo. Nosotros no éramos fábrica, éramos distribuidores. Éramos pero- distribuidores, pues, pero fabricamos el cemento de contacto. Claro, y el negocio ya iba tomando otra escala y la cantidad de litros que se iban acopiando era distinto a Muy lo que- peligroso. Cuando veía que venían los camiones adentro que venían para bajar, la gente tenía, viste, le daba miedo. Así que en el año 2006 me invitaron a Roldán porque iban a hacer un parque industrial. Fui, pregunté cuáles eran las parcelas que estaban en venta, de cuántos metros eran. Dice, no, esta. Ahí había una que tenía 26.000 metros, la mía que tenía casi 20.000 metros, había de 5.000 metros, de 4.000 metros. ¿Cuál Dije, compraste? no, me gusta esta de que tiene 20.000 metros. Ah, Digamos, aparte no. para Roldán, mira, ¿cuánta gente Roldán. tiene hoy? ¿Cuánta gente cabe? ¿Qué población había en ese entonces? No, en ese entonces, en el 2006, Habría unos 15.000 habitantes y hoy hay 15.000. 35.000 habitantes. Para que Ok. vos te una Sí, idea, en 40. Roldán había 3.000 medidores de luz y hoy hay 15.000. Pero bueno, igualmente esas tierras, por ejemplo, las compramos tenía un beneficio de promoción municipal, todo lo que compramos en esa época. En el parque a industrial. $2.50, o sea, son tierras que la municipalidad en ese momento hizo una promoción y se vendieron a $50.000 las 20.000 metros. Que muchas pymes, en ese momento que empezaban a salir los parques industriales, empezamos a comprar. Lo que pasa que bueno, otra historia para largo, pero lo único que tenía industrial el parque en ese momento era el nombre. No, El nombre. no tenía luz, no tenía gas, no tenía escritura, no tenía seguridad, o sea, te afanaban todo. Era un campo de soja. yo cuando fui con mi señora dije, mira, compramos acá va a estar la fábrica. Decía, yo no, disculpame, veo árboles y toda soja, pues ahí va a estar la fábrica. En un Qué tiempo. locura. ¿Y ahí Así que cómo fuimos- arrancaste la construcción de eso? Y ahí fui, porque ya veía que en el año 2008, digo, Qué bueno, locura. voy a tener que empezar a hacer algo porque dentro del año que viene se me vence el permiso. Nos corría la habilitación, digamos. sí. Y acá me van a clausurar y no me puede estar más y vamos a estar con lo mismo y alquilar es carísimo. Así que di con uno que fabricaba galpones, pedí la municipalidad, lo cerré mientras tanto. Yo le había cercado todo al terreno, lo puse todo pino 3 veces, porque resulta al tener soja, al meterle los matasuyos, toda esa cosita, yo no sabía. Vos plantabas y lo que plantaba Moría. estaba el residuo, viste, todo ahí en la tierra. Así que me dijeron, no, lo que tenía que hacer el pozo, regarlo bien, dejarlo por unos 30 días,
que eso así, bueno, así hice y hasta que hoy tenemos Perdón, casi 500 pinos. compraste por $50.000 Sí. y ahí estabas ahogadísimo financieramente. Otra etapa, otra vez en tu No, vida. no, siempre somos austeros. En casa no pasamos miseria, porque tampoco derrochamos. ¿Me cuentan eso? Contame tu lado ahora. Sí, no, ahí ya la empresa, digamos, obviamente que uno cuando cuenta la historia resumida de la empresa va salteando cosas que van pasando entre medio, pero la Sí, empresa pero- siempre de alguna manera fue creciendo. Pasó a tener empleados, pasó a delegar. Una sucursal de Mendoza, disculpame. Claro, de tener a mi mamá como entre ellos dos que trabajaban todo el tiempo, ya empezó a tener administración, empezó a tener reparto, empezó a tener más unidades de repartos, todo como distribuidora. Y cuando ya se llega a Roldán, no es que estábamos sobrados financieramente, ni mucho menos, fue una inversión recontra importante para ese momento, pero ya era otra la realidad, en donde el negocio crecía y también está bueno contarlo, el contexto en ese momento era un momento de 2008. crecimiento en general y había muchas empresas que también se radicaron en ese momento en el parque, crecían bastante, digamos. Una pregunta a priori pelotuda, pero te la voy a hacer igual. ¿Es una decisión de pareja haber tenido ahorrado $50.000? Sí. ¿Cómo fue eso? ¿Lo conversaste? ¿Me contás? Porque vos Porque lo pudiste invertir porque en un momento lo hablaste con tu señora. yo sé la persona que tengo al lado que lo que le doy un peso, sé que voy a tener $1.50. No sé cómo hace, loco. Realmente hace maravilla y lo puede decir él. Sí, Como yo él, también. realmente es extraordinaria para lo que es manejar el recurso económico, que realmente es muy interesante. Es una ingeniería. Y no pasó cuando nos quedamos sin nada. Que Ahora después ahora que vamos después a... vamos a llegar también a ese punto, donde realmente hay circunstancias donde la crisis te hace salir lo mejor de adentro. Ahí vamos a ir ahí. Pero quiero saber más de tu señora, de tu mamá. Vos no hubieses logrado nada sin ella. No. ¿Por? Lo sé, pero te va a ver y aprovecha. No. Pues como es ella. Es una persona que te va a apoyar siempre. Pero siempre con las buenas intenciones, que sea para el bien. Siempre. Amigo. No, coincido con él. No. Mi vieja son un equipo, digamos. Para mí son uno. Totalmente uno. Siempre. En todos los. Yo creo que la gente en general vos la ves cuando. En la mala, no la ves en la buena. Yo la gente con la que cuento la vi en la mala. Te das cuenta ahí de realmente con quién vos contás. Y la realidad es que lo de ellos fue siempre espalda con espalda. Y a nosotros siempre nos transmitieron eso. A nosotros nunca nos faltó nada. Y lo más importante, nunca nos faltó amor. ¿A vos te pasó lo mismo con Vicky? Sí, ni ¿A hablar. qué edad la conociste? Y repetí un poco la historia que ellos. Ellos están de novio de los 15 y 17 años. Y de los 14 y 17 ellos, perdón, y yo con mi mujer desde mis 13 años, yo tenía 13 y ella tenía 12. Y desde ese entonces estamos juntos. Nunca cortaste nada, tremendo. Tuvimos un lapso muy cortito ahí, como a los 15 años, miren lo que te estoy diciendo. Pero yo ya para el cumpleaños 15 de ella estábamos de vuelta de novio y nunca más cortamos. Y ya tenemos 15 años de casados, 2 hijos y también. Una persona extremadamente compañera. Y ahí se repite esa historia. Vicky te cambió la vida. Vicky me mejoró la vida. Vicky me mejoró la vida. A ver, Vicky, escuchame, ustedes saben, boludo. O sea, Sí. ustedes saben que vengo acá a grabar y que me vuelvo a las 7, 8 de la noche. Te banca más. Y que bancó todo los proyectos en los que me he involucrado y siempre ha estado al lado. Y hoy están los chicos con ella. Mis 2 hijos están con ella. Y pueden hacer todo lo que hacen los chicos y estar todo el tiempo haciendo lo que hacen los chicos porque está ella. Y además porque ella nunca le dice no, porque tu viejo está... No, al contrario. Le habla bien, ¿entendés? Eso vos te quedás tranquilo. Cuando vos tenés una compañera que justamente, y valga la redundancia, te acompaña, vos tenés cuidada la espalda y es un proyecto colectivo. El tema está en si vos lo hacés un proyecto individual. Si vos usás a la otra persona simplemente para que a vos te permita, desde un lado egoísta, hacer tus cosas, es una cosa. Pero si vos, la persona que tenés al lado, la hacés parte de un proyecto colectivo que es más grande, trasciende a ambos. Eso, ¿cómo, Es un equipo, cada cómo uno tiene sus retribuís? roles. A mí me toca un rol más público, pero para tener ese rol más público, tengo una mujer que puede hacer un montón de cosas. Y en el caso de mi viejo también ha sido lo mismo.
Ahí, a ver, vos, los dos somos hinchas de Newell y nos pusimos la remera roja y negra. Pero ahí en el equipo tenés uno que mete los goles y otro que te ataja los goles. Y así es esto. Y José, ¿cómo hacían ustedes en la familia? Vos compartías el trabajo con tu mujer y de Sí. repente iban a la casa. ¿Y cómo hacían para que cortar o se seguía hablando de trabajo? ¿Cómo hacían? ¿Había una disciplina o no había nada de disciplina? No, hay una disciplina, digamos. Cuando estamos así en casa, digamos, tratamos de no mezclar para que no haya discusiones, nada. Y en la actualidad, podemos estar en la empresa, tener diferentes puntos de vista, porque el que maneja la plata en la empresa es una persona fría. ¿Por qué? Y porque sabe las obligaciones que tiene. Entonces, y el que está en la calle, el vendedor, es un poquitito el Más creativo. más creativo, el que lleva para adelante. Mira, le vendí tanto, pero me lo va a pagar así, pero no me sirve porque yo tengo este compromiso que pagar y cómo hago si no llego. Y bueno, pero muchas veces... ¿Y cómo, Entonces- cómo consiguen esa diferencia de roles que tienen? Yo sé que también está Jonathan, que le mandamos un abrazo, un fenómeno, otro de tus hijos. ¿Cómo concilian esas? ¿O cómo haces? ¿Te pones vos digamos, lo decidís vos, lo deciden en conjunto? No, lo decide ella. Todo lo que sea en la parte económica lo decide ella. Todo lo que hay que hacer. Yo no... Algo que nunca me metí ni me voy a meter en la que... O sea, si hay que meter más plazo para un cliente, es con ella. Digamos, no, en eso yo lo hago, porque yo sé hasta dónde puedo dar. Ok. Porque sé también las obligaciones que tenemos, sé como los proveedores son las petroleras y vos sabés cómo son. Te dan 7 días y empiezas a saltar a los saltos. Decís, uy, me dio 7 días. En el 2008, ¿qué edad tenías? En el 2008 yo tendría 23 años. Ok, y te fuiste a estudiar, te recibiste y fuiste a laburar a otro lado. Sí, correcto. Yo, porque entendía que para mí era positivo sumar experiencia por otro lado, aprender otras cosas, ver otro modelo, aprovechar también ese tiempo y se me fue dando. Yo me recibí de contador, yo tuve una charla con él cuando era chiquito en el auto, un día me bajó a la escuela y le digo, yo tendría 12 años, una cosa así, ni siquiera había arrancado la Pensé que segunda, menos menos, también. capaz que 11. Bueno. Y le digo, para ser menos porque él no era ni siquiera empresario él era vendedor. Le digo, para ser empresario, ¿qué tengo que estudiar? Y él me dijo, mira, estudia contador, porque en donde trabajo hay un contador que es muy piola y la tiene clara. Y yo estudié contador, pero de hecho nunca ejercí. Me recibí de contador y yo de la carrera le hice un instrumento y no un fin. Digamos, para mí yo sabía que era una formación que necesitaba para poder ir al otro objetivo que tenía. Y que no había claramente una carrera de empresario. Pero en esa carrera también quise probar, ver cómo era trabajar en otra empresa, con otro modelo, con otra dirección, con otra cabeza y me sirvió mucho. De hecho, me fue bien. Pude crecer, me tocó ser gerente económico financiero con muy corta edad. Obviamente que crecí, pasé por distintos sectores, pero me iba bien. Y en un momento dado, y ahí lo ato con la historia familiar, no me olvido más, mi papá y mi hermano, Jonathan, que yo soy un año más grande que Johnny, me invitan a tomar un café a un bar que quedaba a una cuadra de donde yo trabajaba. ¿Qué año? ¿Qué año? Y yo ya tendría 28 años, no me acuerdo. 2014, no. 2014. 2013, 2012, 2013. 2013, porque ya había nacido Isidro, mi hijo Sí. más grande. Yo tengo 2 nenes, Isidro y Ringo. Y Isidro tendría unos meses. Y me van a buscar al bar para invitarme a almorzar y me cuentan, ellos me dicen, che, mira, como distribuidora nosotros vemos que el negocio se está estancando. Porque nosotros estamos presionados entre el fabricante que nos pone un precio y el mercado que nos pone un límite. Y ese mercado que nos pone un límite nosotros tenemos que tratar de ver cómo hacemos. Y mi papá no me lo dijo en ese momento para no generarme presión, pero me daba cuenta, digamos, y lo entiendo hoy más de más grande. Con 4 familias que se incorporan a la empresa o probablemente se incorporen, si vos no agrandás la torta, te quedás sin torta. O sea, una torta iba a ser para un integrante más de la segunda generación y no todos. Entonces me dicen que la empresa la habían estancada y que les gustaría que yo vaya a trabajar con ellos. Ya estaba mi hermano, mi mamá y mi papá. Y lo pensé. Claro, difícil porque venías ganando Sí. buena guita, digamos. Sí, me costó, porque aparte yo también nunca me fui mal de ninguno de mis trabajos. Yo tuve 2 trabajos previos y tengo 3 trabajos previos y tengo la mejor relación del mundo con ellos. De hecho, hace poco uno de mis jefes, el dueño de esta empresa, que me enseñó mucho de todo punto de vista,
Vino Vino acá. al Club del Ladrillo, Ricardo Sí. Briot, que es el dueño de Pecam. Y le dije, tardé un año en tomar la decisión, porque tardé 6 meses en tomarla y 6 meses le di de tiempo para que me reemplacen en Pecam. Le dije, yo no te voy a poner fecha ni plazo, pero tengo una decisión tomada, que de irme a la empresa familiar. Y así fue, mi mujer me acompañó, mis hermanos contentos, mis hermanas eran chiquitas en ese momento, más chicas, estudiante universitaria o estudiante de la secundaria. Y me incorporo el 2 de mayo del 2014. Y en noviembre de ese año nos prendimos fuego. Nos quedamos en bola. La fábrica que recién arrancaba. No era fábrica todavía. Ah, querían Tenemos dar ese No, paso. no. O sea, Toda la ellos, distribución. cuando este proyecto, la idea nuestra era tratar de ver qué hacíamos. O sea, hicimos de todo para llegar a ser fábrica. Empezamos a hacer, aprovechar el canal. Vendíamos pinceles, distribuíamos lija, distribuíamos escalera. No nos andaba. Abrimos un negocio en Neuquén. Era muy lejos, muy complejo. Hicimos de todo en ese camino. Hasta que dijimos en un momento dado, ¿por qué nos transformamos en fábrica? Pero en el momento ese, nosotros nos prendimos fuego. Y nos quedamos en bola. Y ahí vimos dos cosas. En lo personal, lo que te puedo decir yo es, siempre digo, che, mirá, justo di el cambio y mirá lo que nos pasó. Qué mala suerte. Pero digo, mirá si yo no hubiese estado. Me hubiese muerto, porque como, digamos, no puedo mirar para el costado. ¿Te imaginas si mi familia, yo trabajaba en Pecán y mi familia estaba sola peleando contra el incendio y levantarse y de tener todo a no tener nada? ¿Cómo me hubiese sentido? Como el orto. Entonces, la verdad es que me sentí contento de estar ahí en ese momento. Al tiempo lo entendí, no en ese momento. Y después que nos dimos cuenta, que lo que te decía antes, ¿con quién contar los malos momentos? Nosotros nos dimos cuenta que contaban los empleados nuestros. Al otro día del incendio fueron a demoler el galpón de ellos. Con una moladora y a cortarlo y para no tener que gastar plata en demoler un galpón. Y los clientes le entregábamos sin etiqueta, sin tapita, con botella de cualquier color y los tipos nos decían, ya te va a recuperar, loco, dale. Trabajá que te va a recuperar y vamos a ir comprándote a vos. Y nunca nos dejaron de comprar. No, Hubo clientes que me pagaron, que me debían y me volvieron a depositar la misma dinero, mandame el mismo pedido, pero dentro de 30 días, 40 días. nos adelantaron plata. Gente que venía, había clientes que no le conocí jamás, no sé con qué plata trabajaba. Si con los morlacos, con los helicop, jamás le vi un billete. Vinieron a casa y me dijeron, José, te pago toda la deuda en billete. Sí, bueno, ahí, Y es como el Y eso, fue una caricia, ¿no? En todo el despelote que tenías. En todo el dolor que vos sentís, ¿no? Claro. Porque de repente vos Todo se prendió sentís que fuego. todo. Todo, Sí, no, en completo. esto cuando agarra, no tenés margen. se apagaron, pero pasa que cuando la llama sube, ya tiene 100 grados. En 100 grados los gases que están dando vueltas, que están ese, son los que agarran. Entonces salí corriendo, porque eso es Sí, que te mata. el esfuerzo de una vida en ese momento era totalmente negro, lo que vos veías que no podíamos. Nosotros llegábamos los lunes y los lunes, todavía me acuerdo de la frase de mi vieja, que los lunes eran nefastos y era cierto, porque vos el lunes volvías totalmente derrotado, pero después el viernes ya te iba diciendo, bueno, pero avancé en esto, y el otro lunes volvía a caer y así, y después hasta que en un momento lo superaba. Quiero. Perdón, para mí es importante este tema. Re. ¿Qué le recomendás a la gente que tiene una empresa y sufre un golpe de esta manera? A veces algunos dicen que es pasito a pasito, otros te dicen un norte. ¿Qué le recomendás o cuál fue tu aprendizaje de eso? Mi aprendizaje fue que como te dije, ¿no? En la gran crisis que estamos viviendo todos juntos, nos abrazamos y dijimos, de esta salimos todos juntos. Yo ahí le sumo a mi viejo, yo creo, el aprendizaje, porque a mí me tocó también estar ya en esa historia de la empresa, en apoyarte en realmente quienes valen la pena. Sinceramente. Cuando vos estás en esa situación, apoyate en quien te quiere. Apoyate en quien te sostiene en tu casa, apoyate en quien te sostiene en la empresa, apoyate en la gente buena. La gente buena no te va a dejar a mitad del río, ni loco. Sea un proveedor, un cliente, o tu familia o tu empleado. Nosotros en ese momento, y por ahí lo digo yo, que ya éramos la segunda generación, vimos en ese momento que el proveedor de siempre, de quien nos dio muchísimo, nos dio mucho para crecer. La empresa arranca Todo. porque nos dieron la posibilidad de él de ser distribuidor teniendo un Renault 12 y teniendo una parcela de garage. Pero en ese momento vimos como que ya las condiciones cambiaban y el apoyo era diferente. En Entonces, el incendio. sí, en ese golpazo. Entonces ahí es como que nosotros mismos empezamos a pensar la posibilidad de qué pasaba si algún día se cortaba la distribución. Por eso el Fénix.
Claro, por eso el logo del Fénix. Ahí surge el logo del Fénix. Salimos de las cenizas, claramente. Y Mirá. ahí empezamos ya ese proyecto que muchas entrevistas que hicimos acá te lo cuentan. Vos tenés más o menos un rumbo hacia donde, que es la ambición de seguir creciendo, el hacer, el transformar. Pero muchas veces los vas encontrando sobre el camino. Yo no sé si el incendio, no le deseo a nadie un incendio. Y yo hubiese deseado no pasar por eso, porque fue la verdad que muy triste. Pero sí creo que nos forjó para poder tomar otras decisiones que en otro momento no lo hubiésemos tomado por comodidad, porque era difícil decir, che, dejo de distribuir y voy a competir contra quien me fabricaba. Era competir contra quien me fabricaba. Y así fue que, bueno, en el devenir de las cosas, las relaciones esas fue un poco complicándose y fuimos ya con él a una reunión, le dijimos a mi hermano y a mi vieja si querían venir. Nosotros son los dos piscianos, nosotros decimos. Y ellos dijeron, no, vayan ustedes dos. Y fuimos nosotros dos a la reunión con todo el directorio de la empresa que nos proveía, que era nuestro proveedor, nuestro único proveedor. Era una empresa con muy pocos proveedores, porque nosotros comprábamos y vendíamos. Y en ese momento comprábamos, fraccionábamos y vendíamos. Y no nos pusimos de acuerdo. No nos pusimos de acuerdo. ¿Qué le fueron a pedir? No, en realidad No. ellos nos fueron a pedir ciertas cuestiones, que cambiaban ciertas cosas, que había que modificar un montón de cosas que nosotros conocíamos del mercado, que no sabíamos que no iban a andar. Y salimos de esa reunión, nos fuimos a una estación de servicio que está cerca de esa fábrica. Los dos nos sentamos y dijimos, bueno, viejo, vamos para adelante. Y él me dice, bueno, hijo, vamos para adelante. Y ahí no fuimos fábrica directo. Ahí fuimos multimarca. Vos, Valentino, tenías un tiner de buena calidad, buen precio, te comprábamos a vos y venía Pedro con otro tiner de buena calidad y a mejor precio que vos, le comprábamos a Pedro. Pero siempre ahí sí ya, con siempre la idea Siempre idea de mirando para todos lados, de tratar de ser fabricantes, porque realmente ya para esa altura incluso éramos el distribuidor o uno de los distribuidores más grandes de Argentina, en categoría de distribuidor de diluyentes, digamos, ¿no? Éramos un distribuidor grande, porque teníamos sucursal en Rosario, Roldán y en Mendoza, y movíamos muchos litros como distribuidores. Pero bueno, el salto a fabricante es distinto. Y ahí intentamos, nos pasó de todo. Nos pasó de todo porque... ¿Cuánto tiempo demoró desde que se prendió fuego hasta que pudieron poner 5 años. 5 años. 5 años. Y pará, escuchá. Nosotros en el 2019 arrancamos con un ingeniero y arrancamos con un proyecto. Pero el proyecto era muy académico. Llegamos a la conclusión del proyecto, nos daba una fórmula de tiner. Y la fórmula valía, no sé, $10.000 el litro, era invendible. Entonces lo abortamos ese proyecto. El 3 de marzo no volvió más. Yo tengo tatuado un 3, todo el mundo me pregunta por qué 3. Yo sigo mucho el número 3 porque mis 2 hijos nacieron un 3. Y se dio casualidad que el 3 de marzo, que cumple el año mi hermano, nos damos la mano con otro nuevo proyecto, con otro ingeniero, en donde empezamos a trabajar con el proyecto de la planta. Y 3 de marzo del 2020, el 20 de marzo, no me acuerdo qué día fue, pandemia, todo cerrado. Y dijimos ahí... Ya nos conocíamos ahí. Ya nos conocíamos, porque yo fui primero representante industrial antes de ser industrial. Yo siempre les conté eso. Para ahí me perdí. O sea, vos no habías empezado a fabricar todavía. No, yo no era. O sea, teníamos una fábrica de envase, hacíamos algunos procesos industriales. Sí. Teníamos la fábrica de envase, teníamos la fraccionadora, pero no teníamos la fabricación del diluyente. O sea, una gran parte de nuestra actividad principal era terciarizada. Es así, digamos. Y yo fui primero representante de las industrias antes de ser industrial. En el caso nuestro, digamos, como familia. Bueno, nos damos la mano, arranca la pandemia. De vuelta. Y ahí somos inquietos, ¿viste? Entonces empezamos. ¿Y qué hacemos? Y hablo con un proveedor y me habla a la noche y me dice, qué quilombo, boludo, vamos a estar en casa. Y nos empezamos a aburrir en casa. Y se me ocurre un proyecto con otros empresarios más de donar alcohol. Empezamos a donar alcohol, pero para no quedarnos en casa. Entonces, Con eso abriste. una alcoholera entregaba alcohol, nosotros fabricábamos los envases, una imprenta imprimía las etiquetas y lo distribuíamos. En la policía, en la gendarmería, o sea, le llevábamos a quienes realmente necesitaban. Era alcohol de mal gusto, que tenía un olor asqueroso, pero te mataba el bicho. Entonces lo empezamos a generar esa entrega de donación que nos permitió estar activos. En bidones de 5 litros lo entregamos. En bidones de 5 litros. Para que ellos puedan fraccionar para poner en los... Saquitos. Entonces, eso que nos adaptamos rápido frente a la situación adversa, como nos pasó en el incendio, a nosotros nos generó también ese empuje de decir, che, pará, vamos a poder hacernos fábrica. Y ahí arrancamos. Y después del proyecto del alcohol, se donaron alrededor de 100 y pico mil, 200.000 litros en total. Lo empezamos a hacer comercialmente, porque era exitoso esa sinergia.
Y con esa plata que nos dejó, pudimos hacer toda la inversión para transformarnos en fábrica. El proyecto de la fábrica era 3 años. El primer año era toda inversión. Es muy difícil transformar un comercio en una fábrica, es muy difícil. Cuando vino acá el dueño de Villiquen, yo me sentí muy identificado. Porque él hablaba de qué te falta todavía. Te falta proceso. Te falta. No es lo mismo ser industrial que ser distribuidor. Nosotros éramos una empresa que los clientes nos exigían con 30 años de mercado como empresa, pero no sabíamos fabricar. O sea, teníamos 1 año o dos de fabricante. ¿Cuánta gente tenías ahí? Nosotros teníamos ahí unas 20 y pico de personas. Y hoy tenemos unas 40 y pico de personas trabajando con nosotros. En total, en todo el país, viajante, camionero y estructura. Pero bueno, fue difícil, pero lo logramos. Y la primera partida de removedor, que es uno de los productos que fabricamos, que fue el primer producto que fabricamos, fue el día que se murió el Diego. Por eso nos acordamos siempre, porque estábamos ahí adentro y la historia fue Un que... 25 de noviembre. 25 de noviembre del 2020, que es el día que murió Maradona, fabricamos nuestra primera partida de removedor gel y en febrero del 2021 fabricamos nuestra primera partida de thinner propia. Y bueno, nada, después de ahí ya fue otra cosa, empezamos... ¿Tomaron créditos? La empresa ya ahí tenía una gimnasia distinta, tomamos algunos créditos, sí, para crecer, pero bueno, gran parte del flujo nos los terminó dando la venta del alcohol en ese momento, que era una inversión que nos vino, y en lugar de sacarla para afuera, la pusimos toda adentro, y hoy también tenemos la satisfacción de que laburan mis 2 hermanas con nosotros, y estamos los 6 miembros de la familia trabajando, lo que representa el nombre de JMG. Cada uno ocupamos distintos roles, entonces la verdad que está bueno. Ahí vino la G. No, siempre estuvo. La G gastó. La En JM. el año 2000 cambiamos Se cambia a SRL y a hicimos hicimos una SRL, entonces le pusimos José, te hago una pregunta. Sí, Es muy de perfecto. pyme esto, que es que cuando en familiar que de repente empiezan a haber hermanos y tenés que distribuirte los roles. Sí. ¿Cómo lo hicieron? ¿Se dio natural o cada uno se le asignó o a cada uno se le preguntó qué querés hacer? No, que cada uno ya tiene el formato y sabemos hacia dónde apunta cada uno. Yo, cuando ellos iban a la escuela secundaria, los llevaba a trabajar. Vos querés comprarte el pantalón, querés salir el sábado, bueno, vení con nosotros temprano a la fábrica. Así ve cómo la gente trabaja, barré, limpiá, lees las indicaciones de los envases, fíjate para qué sirve cada cosa, anda preparándote. Y así pues venían ellos, venían amigos de ellos también a trabajar. Sí, siempre. Se le pagaba para el día viernes, ahora- pueden salir. Ahora llevé a mis hijos. El año pasado llevé a mi hijo más grande, también fue. ¿Qué edad tienen los chicos? Los míos, 13 y 9. Pero bueno, nada, también ahora mi hermana más chica tiene hijos, Leonela está embarazada. Hay muchas cosas. Cada uno de nosotros siempre fue bueno y copiamos un poco el modelo de ellos. Tratamos de no duplicarnos los roles. ¿Y O sea, cómo armaron ese protocolo familiar? No, digamos? no lo tenemos todavía. La verdad que es una cuestión que Es tenemos lo que que ver. viene. Es lo que viene Es lo que porque viene. ya tenemos terceras generaciones con edades avanzadas y cuando te diste cuenta realmente cómo se nos viene pasando la vida, ya están en edad laboral y lo que vos le tenés que dejar a los chicos son soluciones, no problemas. ¿Todos ganan lo mismo? No, Ok. ¿Y todavía el porcentaje accionario lo tienen ustedes dos? sí. Ok. Por eso la idea de trabajar para que dejar todos los papeles en regla, porque uno ya, los años van pasando. Ya ahora voy a cumplir 66 años, el 21 de Ya mayo. estás hecho un pendejo. Tengo muchas pilas. Le quiero ir pegando para adelante, pero bueno, los años van pasando. Y lo que sigue son ellos. Así que es delegar un montón de cosas. José, te hago una pregunta. ¿Vos seguís yendo a la calle? ¿Estás con los clientes? Sí, o ya? sí. No es lo que me gusta. Y ¿ves un cambio en la dinámica, digamos, venta-cliente Sí, viene. con el pasar del tiempo y cuál es la diferencia No, entre lo que te pasaba antes y ahora? De lo que yo he vivido, que vos tenías que ir a visitar, a que te atiendan en un garage, el pintor, en una oficina, el ingeniero o el arquitecto, donde vos te sentabas porque lo llamaba por teléfono a la mañana, che, voy a pasar esta tarde, ¿a qué hora me podés atender? A los tiempos de ahora, donde vos a través del teléfono, del WhatsApp, le mandás qué te hace falta, te llama un cliente de ahí, ya llama a todos los clientes de la zona para armarlo. Donde te dicen, sí, me hace falta, no. Y a lo que viene, a lo que es, vos decís, hoy en día, vos, también lo nuestro hace muy difícil a que vos lo puedas pedir que te venga el cartero y te lo lleve, porque es totalmente imposible. Pero sí, bueno, con el tiempo, no sé,
Las ventas me hacen todo online porque vos vas a ver clientes donde te dicen, bueno, visitame, dame el WhatsApp, pasame todo por WhatsApp y yo te lo Es yo como te lo muy pago. impersonal todo. Yo creo que sí. Dejó de ser Lo que un- estamos viendo, Dejó de ser eso. lo que estamos viendo y eso él Lo venimos viendo eso. me lo ha planteado varias veces él, incluso que está viendo que, por ejemplo, los hijos de los clientes que él visitaba anteriormente ya no quieren tener contacto con vendedores, digamos, con nosotros. O sea, cuanto menos contacto mejor. Y porque en realidad ya saben lo Por que el tiempo. compran, lo que pagan y demás. Y Pasa bueno, también por otro lado, ¿cuál es tu diferencia? Digamos, porque si vos haces lo mismo, si todos mandan mensajes y estás en la misma, es como que al ser tan impersonal perdés un poco La fidelización también. Sí, la fidelización, la empatía. No, pues yo tengo clientes que tienen 70 años, 60 años y le gusta Claro. que lo visité, que te senté con él. Aparte, uno siempre como vendedor, un poquito el psicólogo de él porque te cuenta cosas. Entonces, si no, mira que puede ser así, hacemos así, me parece que es así. Y es como que el vendedor de antes tiene otra escuela, otra calle tiene. Son realmente vendedores, yo le digo. Entonces, un poquitito, ¿viste? Va cambiando José. todo, pero eso no se puede perder nunca. El contacto, de poder mirar a los ojos. Igual ahí, Pedro, tenés un punto y, por ejemplo, nosotros cómo lo trabajamos en la empresa y que en esa profesionalización justamente, de vuelta, valga la redundancia, es con la profesionalización y sobre todo invertimos muy fuertemente en calidad. En los últimos años nosotros, y ustedes lo saben, pero bueno, hemos también comprado y hecho un laboratorio completo que no es Sí, normal para una suena- pyme de suena nuestro locura. tamaño, pero porque en realidad justamente cuando vos vas a la impersonalización tenés que irte justamente a diferenciales que tenés que correrte la batalla por el precio. Si vos te diferenciás por precio, para mí estás muerto. Lo que vos tenés que buscar es justamente diferenciarte y tener un servicio, una calidad que hagan que elijan tu producto, aun cuando a vos casi no te tratan. Entonces creo que ahí en pequeñas cosas, todas las empresas en esta nueva hora, donde el contacto humano va a estar cada vez más lejos, tenemos que sacar diferencia. ¿Crees en la suerte o lo que lograste no fue solo suerte y fue mérito, No, esfuerzo, perseverancia? no, ¿Qué no. pasó? No, suerte es cuando vos decís, juego un número y lo gano. Eso tenés arriba. Pero lo que uno fue logrando con tanto sacrificio y tantos años es esfuerzo, sueño y poder llegar a cumplirlo. Y es como te dije, 4 escalones, el descanso, ponerte acá, mirar, decir cómo hago para ¿Qué llegar haces a los ahí? ¿Qué 4 haces en el escalones. descanso? Contame eso. ¿Cómo te das cuenta que estás en el descanso? No, porque ya te das cuenta dentro de la empresa que tenés un techo, que venís viviéndolo por los números, que se te cayeron 2 clientes, hiciste uno, o recuperaste uno y decís, pero ¿cómo hago para poder llegar a los otros 4 escalones y al descanso? Y ahí es cuando haces la inversión en lo profesional para poder llegar. Yo creo que En ahí, cuanto a la ampliación y abrir la mente. sí, yo creo que ahí, yo creo que cada vez subiendo esos 4 escalones va cambiando. Va cambiando. Porque por ahí en algún momento en esos primeros 4 escalones las decisiones son distintas, es decir, invierto acá, invierto allá, pero cuando vos cada vez vas subiendo se van complejizando. Y ahí sí entran distintos condimentos a tener en cuenta. Entonces, por ejemplo, en esta etapa de la empresa nosotros estamos trabajando en varias consultorías y en áreas estratégicas que consideramos importantes para poder seguir creciendo. Ya no te alcanza con solamente lo que vos crees. Tenés que rodearte efectivamente de los mejores. Si no, a vos te da o sea, como tu tiempo es finito y te da un límite, también tu capacidad es finita y te da un límite. Y tal vez en algún punto te vas contaminando vos mismo, te vas ensimismando. Si vos no estás dispuesto a abrir la cabeza y escuchar distintas opciones y después vos tomar el camino, así sea una cagada lo que contrataste, y tenés la capacidad de decir, che, no es por acá, pero lo hiciste el camino, seguramente te dejó algo bueno para que vos después puedas hacer algo mejor. Si nosotros no hubiésemos contratado, sobre todo ahí le reconozco un gran mérito a Jonathan, ese ingeniero que buscó para hacer un proyecto que después valía fortuna, el litro de tiner, y era impracticable, capaz que no hubiésemos hecho el otro. Entonces vos nunca te podés quedar quieto. Lo peor que te puede pasar es no decidir, no ejecutar, no tomar decisiones. Todo el tiempo tenés que tomar decisiones, siempre siendo buena persona y teniendo en claro el objetivo. La humildad te pagó con el valor de saber lo que cuestan las cosas, lo difícil que es conseguir las cosas. Y hoy que la verdad que sos una persona muy exitosa, sos una familia muy exitosa,
¿Qué te enseñó el dinero que no te había enseñado antes? No, el dinero no, nada. No me enseñó nada el dinero. Sí, hacer la inversión para seguir desarrollándote, de tener una mejor calidad de vida, de tener una casa adentro toda agradable, estar a gusto. Pero eso no no te hace feliz entonces, ¿no está ahí? No. Me hace feliz venir a la empresa y ver a mis 4 hijos trabajando. Me hace feliz cuando salgo y voy con la chata con mercadería y paso por la casa de mis hijas y veo a mi nieto. Eso es la felicidad mía. O llegar a casa con mi señora y comer temprano y estar, charlar, cosa de la vida, verlo a eso. Eso es la felicidad mía. Y ver a tus nietos en la fábrica Sí, fue un... No, eso es una locura. No, es algo que no. No tiene precio, No tiene es- precio, no, algo que no. Te supera. No. No tiene punto de comparación con nada. ¿Fuiste feliz? ¿Sos feliz? Soy muy feliz yo, ¿sí? Soy feliz. Con el trabajo que tengo, con el amor de la familia que siento. Con eso soy el hombre más feliz del mundo. Porque tengo una familia que me ama y amo. Y sé que eso es recíproco, así que soy muy feliz, gracias a Dios. ¿Vos, amigo? Extremadamente feliz, lo mismo. Lo mismo, creo. A mí la familia siempre, o sea, el apoyo fue permanente en todo, digamos. Desde el momento en que decidí estudiar y trabajar en otro lado, al momento en que, estando en la fábrica, empezamos a formar una unión industrial de cero que no existía en Roldán y a trabajar para que el parque cambie, cambiar un parque industrial entero a dejarlo en las condiciones que hoy está y que después empecemos a trabajar en distintas instituciones y bueno, ahí es donde los conocí a ustedes y siempre ese apoyo de la familia estuvo y es lo mismo que te contaba antes en el caso de mi mujer, digamos, siempre nos apoyamos, porque no es un proyecto personal, ni siquiera el que yo venga acá a grabar y sea parte, en el fondo es un proyecto colectivo, yo soy un representante de esa familia, que a veces nos toca a alguno de nosotros tener distintos roles y todo el resto acompaña, incluso en mi nueva aventura de la dirigencia deportiva en Newell, digamos, también toda la familia apoya y entiende que son momentos y que hoy a uno le toca un rol y a otro le va a tocar darle una mano en el otro lado y así nos vamos apoyando mutuamente. Soy extremadamente feliz, volvería a hacer todo lo que hice, no me arrepentí de haber dejado el lugar donde estaba para ser parte de la empresa y ustedes saben que me cuesta muchísimo a veces no estar ni siquiera un día en la empresa, entonces por lo menos aunque haga 1000 cosas y también tenga otras obligaciones, yo a la empresa voy a la mañana, pregunto 3, 4 cosas, hablamos, ejecuto 3, 4 que no delegué y el resto del día permanentemente estoy. Así que nos vamos acompañando y son etapas. Son etapas que seguramente, como un día él me dijo, y me lo acuerdo y me dijo el día que me tocó, por ejemplo, ganar las elecciones en Newell, junto con otro grupo de gente, estaba mi papá como siempre, y me dice, no me acuerdo quién le pregunta algo y le dice, ya vamos a encontrar la respuesta, seguramente sea para que vengan cosas mejores. Te voy a comprometer con una cosa, los voy a comprometer. Primero quiero saber si quiero comprar JMG, ¿qué hago? ¿Dónde entro? ¿Cómo es la página? www.jmgcrl.com.ar, pero también estamos hoy en día presentes en todo el país. Hay algo que no les conté cuando vamos a competir contra nuestro proveedor. Obviamente el proveedor iba a tener el precio que nos vendía a nosotros. Y con mi viejo en esa reunión, y con mi vieja y mi hermano en ese momento, y mis hermanas dijimos, no importa, va a tener un precio de la puta madre, pero nosotros vamos a perder clientes donde estamos nosotros, en Santa Fe y en Mendoza, pero vamos a ganar en todo el país. Y hoy estamos presentes en todo el país, así que nos pueden encontrar en muchísimas pinturerías. Te quería manguear un descuento para la gente que vaya de parte de la fábrica. Ningún problema. Que digo, che, Bueno, te vi en la lo fábrica, armamos, ¿cuánto? ¿te parece ¿Lo bien? ves? Porque la verdad que es difícil instrumentarlo desde acá, sobre todo porque nosotros no vendemos directo, vendemos a través de... Bueno, pero me prometés una atención Sí, para esa gente. lo que podemos hacer con algunas cadenas relevantes de distintas partes del país, hacer algún acuerdo para que consigan el descuento. ¿A qué cadena te gustaría llegar? No, son todas importantes. Vos acordate lo que te dijo mi papá de los clientes medianos y chicos, cómo arrancó la empresa. Y él tiene una Está buena filosofía respuesta. que siempre, cuando miramos el capítulo de Herrero, nos voló la cabeza porque cuando yo era chiquito él me decía, nosotros tenemos que ser como los japoneses. Mientras el otro está durmiendo, nosotros tenemos que estar laburando. Y él laburaba 23 horas, 24. Entonces, la verdad, para mí todos los clientes son importantes. Honestamente. No, vos me preguntás, ¿cuál te gustaría llegar? Mirá, me gustaría crecer donde estoy y bancar al señor Palma, que fue el primer cuenta que abrimos. Y, digamos, mi mayor orgullo es que tener cuentas de 20, 30 años que nos siguen comprando y nos siguen eligiendo
y saber que en toda esta evolución nunca nos han soltado la mano. José, arrancaste vendiendo torta frita, hoy te es una empresa que es líder en el mercado. ¿Qué sueño, cuál es tu próximo sueño? No. Ver que mis hijos la llevan adelante y la hacen crecer cada vez más. Ese es el sueño mío. Que algo que empezó a través de los destinos de la vida y del sacrificio, que ellos la puedan llevar para que la tercera generación que venga la siga haciendo aún más grande. Ese es el sueño que tengo, nada más. Yo quiero cerrar con una cosa, con un pedido hacia vos. Me quedó lo de tu viejo cuando se iba a dormir con tu vieja y no habían comido. Y quiero que le agradezcas, que le digas algo, que esta entrevista se la dediques a él y que le digas algo y con eso cerramos. Yo se la quiero dedicar a él, a mi vieja. Gracias viejo, gracias vieja. También le quiero agradecer a mis abuelas, porque han sido importantes las dos abuelas, Angélica y Estela, porque cuando mi mamá se va a trabajar con él y acompañarlo y en esa cuestión que le costó dejar de ser ama de casa, por ejemplo Estela nos pasó a cuidar y a estar con nosotros todo el tiempo. Y nada, agradecerle a mis hermanos también, porque son muy importantes en mi vida y a todos los que nos rodean, a todos los que hacen que esta gran familia pueda llevar adelante un proyecto familiar que nos trascendió y que nos atraviesa a todos. Yo agradecerte, gracias viejo, gracias mami, los amo con el alma, los amamos muchísimo y bueno, nada, para nosotros más que un privilegio, es un placer poder compartir la empresa y el proyecto con ustedes, que en definitiva lo compartimos de chiquito porque lo vimos cómo se hizo ladrillo sobre ladrillo. Así que gracias también por darnos la posibilidad de contarlo y me pone muy feliz en este proyecto que también armamos juntos con ustedes. Y al principio de la nota me dijiste te quiero mucho y yo le digo a todos ustedes, los quiero mucho yo también. Te quiero mucho y los admiramos mucho también. Un aplauso gigante para ustedes.